Han pasado 2 meses desde que el cuerpo del periodista y corresponsal de la jornada para el estado de Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, fue encontrado luego de haber sido sacado de su casa en aquella entidad. Llama la atención que el reportero no había sufrido amenazas por su trabajo. La cercanía en el tiempo en que en ese mismo estado se privó de la libertad a 2 personas que, según la Fiscalía Estatal, trabajaron juntos en algún momento y que es el tercer trabajador de la jornada en ser asesinado en los últimos 6 años. La misma semana en que el corresponsal de la jornada fue privado de la libertad, 2 personas más señaladas como reporteros de Nayarit también fueron privados de la libertad, cada uno con 2 días de diferencia. Osiris Maldonado de La Paz, el lunes 3 de julio, Luis Martín Sánchez Íñiguez, el miércoles 5, y Jonathan Lora Ramírez, el viernes 7. El saldo a la fecha: Luis Martín fue asesinado, su cuerpo fue encontrado en un camino rural la mañana del sábado 8 de julio. Osiris y Jonathan sobrevivieron. El primero sufrió algunas lesiones y el segundo, junto con su familia, se ausentaron de su casa. Además de que rechazaron las medidas de seguridad por parte de las autoridades estatales, aseguró la Fiscalía General del Estado. Luis Martín fue un periodista de 59 años que había tomado la corresponsalía de Nayarit para la jornada durante aproximadamente 2 años, confirmó el diario. Anteriormente se desempeñó como reportero en el diario Meridiano del año 1996 a 1999. Anteriormente trabajó en el gobierno del estado hasta el año 2005. Según colaboradores del periódico Meridiano, a la par de su trabajo en la jornada, Luis Martín escribía para el medio Crítica Digital Noticias. Incluso en el medio local se habla de Luis Martín como colaborador y amigo. La Fiscalía General de Nayarit dio a conocer un comunicado dando más detalles sobre los avances de la investigación en torno al asesinato del periodista nayarita Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien era corresponsal del diario de circulación nacional La Jornada y colaborador de este portal Crítica Digital Noticias. La primera nota que el periódico La Jornada publicó sobre el caso de Luis Martín está fechada el sábado 8 de julio. Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Tepic, Nayarit, se encuentra desaparecido desde la noche del miércoles pasado, según la denuncia que su esposa, Cecilia López Aguilar, presentó la tarde de ayer ante la Fiscalía General del Estado. Al día siguiente, cuando se había confirmado la muerte del comunicador, La Jornada abría con el encabezado Trabajo periodístico, línea principal del crimen de corresponsal. Luis Martín Sánchez Íñiguez es el tercer corresponsal de La Jornada que es privado de la vida por cuestiones relacionadas con su labor profesional. El 23 de marzo del 2017 fue asesinada la corresponsal de Chihuahua, Miroslava Brecht Belducea. Y el 15 de mayo de ese año, Javier Valdés Cárdenas, quien se desempeñaba como corresponsal en Sinaloa. En estos 2 casos, las investigaciones de la Fiscalía General de la República determinaron que los homicidios fueron cometidos por integrantes del Cártel de Sinaloa, en represalia por publicaciones relacionadas con actividades del narcotráfico. Un editorial publicado en las páginas de la edición del lunes 10 de junio de La Jornada cuestiona el crimen contra el corresponsal y el hecho de que se robaron su computadora y un disco duro con información del reportero. El brutal homicidio del corresponsal de La Jornada en Tepit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, perpetrado tras su secuestro el día 5 del presente mes, es uno de esos crímenes que conllevan más agravios que el de privar de la vida a una persona. Además de la devastación causada a sus familiares y a su entorno social, su muerte es una afrenta a la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la Fiscalía General de Nayarit, estuvo presumiblemente relacionada con su trabajo periodístico, es decir, había el designio de silenciarlo, y como puede colegiarse del robo de su computadora y de un disco duro externo, de impedir que fuera conocida información en poder de nuestro compañero. Pero, ¿qué había publicado Luis Martín previamente a su desaparición y homicidio? La última nota de Luis Martín en La Jornada está fechada el 2 de julio e informa sobre el hallazgo de al menos 8 cuerpos en una fosa en la entidad. A partir de allí, la siguiente nota publicada por el corresponsal está fechada el lunes 26 de junio e informa de la modificación del calendario escolar de educación básica para proteger a los alumnos de las altas temperaturas registradas. Dicha nota de La Jornada está firmada por Luis Sánchez y otros corresponsales. En una búsqueda de más de un mes, a partir de la última nota firmada de Luis Martín, solo están las 2 notas mencionadas. Por su parte, la Fiscalía del Estado indicó la tarde del hallazgo del cuerpo de Luis Martín que había varias líneas de investigación sobre el crimen, siendo la principal la relacionada con la labor periodística. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el asesinato de Luis Martín y la privación de la libertad de Jonathan Lora y Osiris Maldonado, ocurridos la misma semana, sí estarían relacionados, ya que en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación, así como en cuestiones de índole personal. Tras una protesta organizada por reporteros a las afueras del Palacio de
gobierno de Nayarit realizada el lunes 10 de julio, el fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano informó que la relación de los tres comunicadores podría ser una línea de investigación. De manera muy diáfana podemos establecer, se pudiera establecer que sí pudiera tener con un vínculo que se haya tenido entre ellos, esto de manera presuntiva. Acerca de la forma en la que el cuerpo del reportero fue abandonado, con un mensaje en una cartulina clavado en el pecho, el fiscal Petronilo Díaz dijo que se podría tratar de una forma de desviar las investigaciones. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atrajo el caso el pasado viernes 14 de julio. En otro comunicado emitido la tarde del lunes 17 de julio, por parte de la Fiscalía General del Estado, se señala que la principal línea de investigación en los crímenes contra los comunicadores tendría que ver con hechos relativos a conflictos personales del pasado. Integrantes del medio periodístico de Nayarit reprueban el atentado contra el periodista asesinado y los comunicadores. Sin embargo, a los dos sobrevivientes no los reconocen como reporteros del gremio. Incluso en el portal Crítica ADN, donde colaboró Luis Martín, se rechaza clasificar como periodistas o comunicadores a Jonathan Lora y a Osiris Maldonado. Hemos de aclarar que en este medio de información no coincidimos con que sean considerados como periodistas ni comunicadores los sujetos Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado de La Paz. Aquí les conocemos bien su historia. Lora es un ex convicto de la penal de Tepic, donde ya estuvo preso por intento de homicidio. Es un tipo que continuamente andaba armado y acompañado de escoltas. Además de que mucho tiempo se dedicó a denostar la labor de varios verdaderos periodistas, además que es empleado sindicalizado del Ayuntamiento de Tepic y miembro del SUBSEM. Osiris es profesor sindicalizado que recientemente estuvo preso en el penal de Tepic por acusaciones de almacenamiento y difusión de pornografía infantil. César Pérez Delgado, reportero de Tepic con casi 30 años de experiencia y presidente del Consejo Ciudadano de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, desde su creación en noviembre del 2019, coincidió en algunos trabajos con Luis Martín. Lo recuerda como un colega que trabajaba de manera solidaria. Martínez fue un periodista que para él muy lamentablemente actuaba solo, no andaba como a veces andamos nosotros en grupo. Él no hacía eso, él andaba prácticamente solo y bueno, desconocemos, la verdad, yo en lo personal desconozco quién andaba investigando o cuáles eran sus trabajos recientes que estaba haciendo. El miembro del Consejo Ciudadano de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no tiene conocimiento de alguna amenaza o intimidación a Luis Martín. Incluso, los comunicadores de la entidad crearon un grupo de WhatsApp con la intención de hacer del conocimiento de personal del gremio alguna amenaza o agresiones a reporteros de Nayarit, aunque el corresponsal de la jornada no estaba en ese canal. Tenemos, por ejemplo, unos grupos de WhatsApp donde pues creo estamos más de 100 comunicadores aquí en el estado, en esos grupos, uno que se llama Respuesta Inmediata, por ejemplo, y que fue creado precisamente con la idea de que si algún compañero recibió una amenaza, inmediatamente informarnos a todos y hacer un esquema de movilización, pero de parte de los periodistas, ya independientemente de lo que haga o no haga la autoridad, nosotros a través de ese grupo pues nos podemos mover o podemos hacer algo, sí. Al pendiente de ustedes, ¿no? Sí, y él ni siquiera estaba en ese grupo, por ejemplo. Okay. Entonces era muy difícil, ¿no?, saber qué andaba haciendo Martín. Acerca de lo sucedido a Luis Martín, el reportero César Pérez dice que la situación creó un ambiente de miedo para los periodistas de la zona. Pues la verdad, hasta de miedo, ¿no? De miedo, de sentirnos muy vulnerables, porque saber que cualquier persona no puede atentar en contra de nuestra vida, ¿no? Y entonces pues nos lleva a replantearnos el quehacer periodístico, ¿no? A decir, bueno, le seguimos investigando, le seguimos buscando ahí con el riesgo de que pues, hasta nos maten. Norma Cardoso es una reportera de varios medios locales en Nayarit y también es delegada en el estado del Colectivo Nacional de Atención Temprana para Periodistas y Activistas. Desde sus funciones en dicho organismo, no tiene registro de alguna amenaza a Luis Martín o a su trabajo. De hecho, era la
persona que lo veía así en el café un poquito muy serio, muy callado, a veces se juntaba, lo veía con algún compañero, pero siempre fue muy apartado. Él iba, hacía sus investigaciones solo, no andaba así como que luego se juntan varios para ir a reportear o investigar algo. Respecto al trabajo de los otros dos comunicadores, Jonathan Lora y Osiris Maldonado, el presidente del Consejo Ciudadano de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos recuerda que Jonathan había reportado ser perseguido, pero no recuerda su labor en algún medio de comunicación establecido. Yo a Osiris no lo conozco, no sé, por lo que dicen es maestro de telesecundaria, creo. En el 2019 estuvo preso por comercializar pornografía infantil, es lo que sé, no me consta, pero sí hay una ficha de él que estuvo detenido. Ese Osiris, no lo conozco ni siquiera personalmente. A Jonathan sí lo conozco por lo menos de vista. En alguna ocasión se acercó a mí para pedirme el respaldo para activar los mecanismos de protección, porque tenían días que una camioneta lo andaba siguiendo. Después él mismo me dijo que era una camioneta de la fiscalía y que pues, pensaba que lo iban a detener. Yo primero lo que le pedía era que me dijera, porque uno más o menos lo sabe, pero le decía, pero a ver, dime, ¿en qué medio trabajas? Para decir, bueno, si vamos a defender a un periodista. Pues no trabaja exactamente para ningún medio. De igual forma, Norma Cardoso tuvo conocimiento de amenazas de Jonathan Lora, pero no fue por su trabajo en medios de comunicación. Jonathan Lora sí recibió amenazas hace unos años atrás, pero él me dijo que no era precisamente por su labor periodística, sino que por otro tema. Y el otro compañero hace un año aproximadamente lo detuvieron, estuvo detenido por un delito, pero salió. Entonces ya como no lo relacionábamos tanto como con el área de comunicación, entonces pues no le pusimos mucha atención, pero sí él estuvo detenido. Por su parte, César Pérez comentó que Jonathan Lora usaba las redes sociales para publicar notas sobre funcionarios públicos de Nayarit. Además de ser trabajador del Ayuntamiento de Tepic, tuvo a su cargo escolta y tuvo problemas legales por un altercado con policías. Él también estuvo preso por ordenar a él traía escoltas cuando Beitia, por ejemplo, era el fiscal. A él lo contrataron del ayuntamiento, que era la oposición de ellos, y traía una escolta, y una vez le ordenó a su escolta que le disparara a los policías estatales. Lo hicieron, le dispararon, no los mataron, yo creo que ni les dieron, se movieron y pegó en la camioneta, pero los detuvieron, los metieron a la cárcel y se pasó un tiempo también ahí en la cárcel ese Jonathan, producto de ese intento de homicidio, ¿no? La tarde del lunes 17 de julio, la Fiscalía General de Nayarit informó que Jonathan Lora y su familia se habían ido de su casa. A la fecha, Jonathan Lora ni Osiris Maldonado habían interpuesto una denuncia por la privación a su libertad y las agresiones que sufrieron. Versiones de reporteros de Tepic señalan que los tres hombres privados de la libertad manejarían una página informática mediante la red social de Facebook, en la cual se publicaba información sobre actores de la vida pública de Nayarit. El Tlacuache Nayarita es la página de la red social Facebook que presuntamente manejaban los tres comunicadores y en la que de manera anónima se comparte información de tipo política. En la página señalada se publican críticas a funcionarios del gobierno de Nayarit, ya sea de forma directa o en algunos casos con memes, como críticas a la exedil de Tepic, Geraldine Ponce, por felicitar a las enfermeras que la atendieron en una visita a una clínica del IMSS, o acusaciones de intimidación por parte del personal de seguridad pública y policía estatal a trabajadores de una empresa de traslado de valores, o insultos directos a funcionarios del gobierno estatal como el representante del gobierno de Nayarit en la Ciudad de México, José Gabriel Camarena. Sin embargo, días después del hallazgo del cuerpo de Luis Martín, en la página se negó que los tres comunicadores sean o hayan sido administradores del Tlacuache Nayarita. Nuestras más sinceras condolencias para la familia del periodista Martín Sánchez. Queremos informarles varios puntos. Primero, que ninguno de los mencionados en esa publicación son los administradores del Tlacuache Nayarita. Se lee en una publicación del 12 de julio, haciendo referencia a Luis Martín, Osiris Maldonado y Jonathan Lora.
Uno de los primeros reporteros en llegar a cubrir el hallazgo del cuerpo de Luis Martín aquella mañana de sábado fue César Gutiérrez, quien ha recibido amenazas por su labor periodística en Tepic, al grado de que todos los días sale a trabajar con un botón de pánico del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. César Gutiérrez se adelantó a las autoridades para decir que el cuerpo que había sido encontrado en ese pequeño camino a Campos Aguacateros era el del corresponsal de la jornada. Empiezan a llegar los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, los comandantes, su director, se llega todo el mundo. Es cuando nosotros sabemos que es el reportero que ha sido asesinado. En los últimos 2 meses, son 6 los periodistas en Nayarit que han sido amenazados por su labor. Los 6 casos son independientes de los casos de Luis Martín, Osiris Maldonado y Jonathan Lora, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno del estado de Nayarit, Daniel Sepúlveda. Durante la comparecencia ante los reporteros por parte del fiscal Petronilo Díaz, se informó que son 3 las denuncias por parte de periodistas nayaritas las que se han entregado a la Fiscalía General de la República. Para el titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, el mecanismo para la protección a periodistas no ha cumplido su misión. Hay algunos compañeros, algunos periodistas que yo conozco que sí tienen estas medidas, algunos de ellos ya tienen la protección cuando tienen alguna situación de amenaza, alguna situación. Ellos activan botones de pánico, se activan llamadas al número de la Fiscalía o de Seguridad Pública. Y bueno, había un caso de un compañero periodista, lo vi en los medios, que decía que después de haber activado, pues no llegaron a tiempo los policías. Y bueno, creo que eso se debe a que, creo yo, el mecanismo no está haciendo lo que le corresponde. Hasta el momento de la entrevista con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, ni Jonathan Lora ni Osiris Maldonado habían entablado diálogo con la comisión, confirmó el presidente Maximino.